Economía en France 24 me acompaña en el estudio Daniela Blandón. Daniela, buena noche, bienvenida. A un día de que se cumpla el plazo para negociar su deuda, las conversaciones entre Argentina y sus acreedores se estancaron. Le pregunto por qué. Pues Raúl, porque como están las cosas, el negocio no le conviene a ninguno de los dos. El problema de la negociación es tan sencillo como esto. Argentina tiene una deuda de 66.000 millones de dólares, pero no tiene cómo pagar. En abril presentó una propuesta en la que dijo, les pago, pero si me reducen un poco el capital y de paso los intereses y además les empiezo a pagar en 2023. Su contraparte respondió, yo también quiero ayudar, pero no puedo sacrificar tanto, y presentó una contraoferta que no convenció al gobierno. Pues el Ministerio de Economía reconoció que Argentina no puede comprometerse con estos ajustes, algunos de ellos inconsistentes con el marco de sostenibilidad de deuda que necesita el país para restaurar su economía. Lo cierto, Raúl, es que el plazo de negociar vence mañana y a Argentina no le conviene tener un enemigo como el mercado internacional al que puede necesitar en cualquier momento para que le preste dinero. Vamos a ver entonces qué ocurre, Daniela, con todo esto que está pasando con Argentina y su deuda, y Estados Unidos sanciona empresas e individuos mexicanos por sus vínculos con Venezuela. Así es, son 3 personas y 8 empresas mexicanas las que, según el Departamento del Tesoro, formaron una red secreta para organizar la venta de crudo venezolano a través de empresas fachada y así evadir las sanciones de Estados Unidos. 2 de estas firmas, Libre a Bordo y Schlager Business Group, que ahora no tendrán acceso al sistema financiero de Estados Unidos, decían que tenían contratos con Venezuela para suministrar maíz y tanques cisterna, pero en su lugar habrían ayudado a PDVSA a vender 30 millones de barriles de petróleo, principalmente a países asiáticos. Lo que no sabemos es si esto se trata de un mensaje indirecto para el presidente Raúl, que recordemos, la semana pasada habíamos dicho que se mostró dispuesto a venderle gasolina a Venezuela si se tratara de una necesidad humanitaria. Daniela, y volvió la polémica por la que es conocida como tasa Google. Le pregunto, ¿de qué se trata esto? Mire, este es un impuesto digital que se les aplicaría a empresas como Google, Facebook, Amazon, entre otras, por operar en Europa y por el que varios países de la Unión Europea vienen abogando desde hace varios meses. A falta de un acuerdo, en 2019 pasó a discutirse en el seno de la OCDE o el Club de Países Ricos. Estados Unidos se retiró de la negociación argumentando que la prioridad ahora es atender la crisis por el coronavirus. Aunque en realidad este país nunca ha estado de acuerdo con este impuesto porque finalmente pues a quienes va a afectar es a sus gigantes tecnológicos. El Ejecutivo Comunitario dijo en Twitter que lamenta esta posición e insta a Estados Unidos a volver a la mesa de negociaciones de la OCDE y si no llegan a un acuerdo está dispuesta a introducir el impuesto de manera unilateral. Daniela, y se conocieron nuevas caídas del PIB en América Latina. Mucho hablamos sobre esto, pero ¿cómo nos afecta a nosotros los ciudadanos? Mire, esto no es un secreto, que la crisis del COVID-19 ha afectado a algunos países más que a otros y en Latinoamérica la situación ha sido particularmente difícil en las economías. Ya se conocen cifras de abril para países como Colombia con una caída del 20% en su actividad económica, también Brasil con un 15% y Perú, que hace un poco reportó una contracción del 40%. En plata blanca, Raúl, que el Producto Interno baje implica que como hay menos dinero circulando, se frenan las inversiones, por un lado, hay menos empleo, los gobiernos se endeudan más, entre muchas otras cosas que finalmente se traducen en un menor poder adquisitivo para las personas. Daniela, vamos ahora con los indicadores. Hubo cierres mixtos en Estados Unidos, donde se supo que hoy otras 1,5 millones de personas solicitaron subsidios por desempleo en la última semana, con lo que la cifra sube a 45 millones desde que empezó la pandemia. En Europa se vieron movimientos muy tímidos a la baja, muy preocupados todos por un segundo rebrote del coronavirus. Y en América Latina, signos rojos arrastrados, por supuesto, por el desplome del principal índice de la Bolsa de Buenos Aires, por esta incertidumbre que hay sobre el acuerdo de deuda. Daniela, cifra del día, ¿qué nos trae hoy? Mire, son los 4.800 millones de dólares que anunció el gobierno español para reactivar el sector turístico que emplea a 1 de cada 8 trabajadores de ese país. El lunes, Raúl inició un plan piloto con el que se están llevando a turistas, especialmente desde Alemania, a la isla de Mallorca para ver cómo funcionarían después de la pandemia. Daniela, muchísimas gracias como siempre por toda la información económica. A ustedes también gracias por continuar con nosotros en France 24. Hasta pronto.